Hola a todos, espero que estén bien. El día de hoy vamos a ver interpolación de Newton. Esta es una alternativa al método que vimos en videos pasados, es decir, la interpolación de Lagrange. Tiene ciertas particularidades que vamos a abordar a continuación. ¿Qué vamos a ver en este tema? Primero vamos a ver una introducción, es decir, vamos a abordar brevemente de qué se trata este método. Después vamos a ver cuáles son algunos de los conceptos importantes, como el de diferencias hacia adelante o diferencias finitas. Y finalmente vamos a ver el método de interpolación de Newton utilizando las diferencias finitas. Bueno, primero, para desarrollar los métodos básicos de interpolación, se parte de una función continua y diferenciable en el intervalo x mayor o igual que x0 menor o igual que xn, de la cual solo se conocen algunos puntos tabulados como los que se muestran en la tabla. Es decir, primero partimos de la idea de que tenemos una función continua y está definida en ese intervalo que va de x0 a xn. Aquí veamos que ya introducimos un orden y después únicamente conocemos unos puntos. ¿Cuáles son? Aquí los pongo. Tenemos esta tabla de valores y vean que tenemos aquí una x, esta x, y asociada a esta x, primero x0, tenemos una y correspondiente, y0. Luego a x1 se les asocia una y1, a esta x2, y2, y así sucesivamente hasta xn, que tiene como asociada yn. Entonces, aquí hay una particularidad, no son datos de forma aleatoria como los que podríamos haber utilizado en Lagrange. Veamos aquí. Sin embargo, un caso de especial interés ocurre cuando los datos están equiespaciados y en orden ascendente. En este caso, las variables independientes asumen los valores de, es decir, ya estamos en un caso particular. Decimos que son datos equiespaciados y en orden ascendente. Entonces, en Lagrange no nos importaba el orden, aquí sí, aquí nos importa que haya orden y que haya un equiespaciamiento. Veamos cómo es esto. Eh, Aquí tenemos que x1 tiene que ser igual al valor de x0 más una h. Es decir, entre x0 y x1 hay una distancia h que los separa. Después, decimos que x2 tiene que ser igual a x1 más h. Es decir, que tiene que ser igual a esa distancia. Bueno, la distancia entre x1 y x2 tiene que ser otra vez h, lo mismo que ocurría entre x0 y x1. Si sustituimos aquí, en lugar de x1 lo que valía acá arriba, entonces tendremos que es x0 más h, está aquí, más la h que está acá, y nos quedaría x0 más 2h, como lo podemos ver aquí. Después, lo mismo con x3. Entre x2 y x3 tiene que haber una distancia h, por lo cual si sustituimos nuevamente lo que vale x2 con el valor que tenía antes, tenemos que nos da x2 era x0 más 2h, más la h que está aquí sería x0 más 3h. Y así podremos llegar a algún valor, un valor késimo. El késimo x tendría que ser igual a la xk menos 1 más h. Y haciendo un análisis similar al anterior, pues nos quedaría que la x késima tiene que ser igual a la x inicial más k veces, que es el subíndice, por h. Y el último, en ese caso xn, tiene que ser igual a xn menos 1, es decir, la x previa, como acá arriba o como aquí, más h, que sería igual a x0 más nh. Entonces, para nosotros saber cuánto vale alguna x, lo único que tenemos que hacer es poner la x inicial y el subíndice multiplicado por h, es decir, x0 más n veces h, y eso aplica para cualquier valor de la tabla. Bueno, y de aquí tenemos que dejar claro que esta h tiene un nombre. Entonces h a veces se le conoce como intervalo, se le conoce también como tamaño de paso o incremento entre esos datos. Entonces, h tiene un nombre y
Comúnmente se le conoce de esas formas. Entonces aquí pues vamos a decir que es el tamaño de paso o incremento, es indistinto. Entonces, precisamente la interpolación de Newton es un método que permite aproximar funciones tabuladas con incremento constante. Es decir, tenemos nuestra función y como lo vimos al principio, esta función definida de manera tabular tiene que tener las x de forma ordenada y x espaciadas, como lo vimos en la expresión de acá. Entonces, las x de esa tabla tienen que estar así. Cabe mencionar que el método presentado en esta sección es más restrictivo que el de Lagrange, porque requiere un incremento constante y por ende datos ordenados, que es lo que les estaba comentando. Entonces, se preguntarán, si este método es más restrictivo que Lagrange, entonces, ¿para qué utilizarlo? Bueno, pues resulta que este método tiene múltiples aplicaciones que vamos a estar analizando en videos posteriores o en los temas que siguen, ya que con este método podemos generar los polinomios para hacer derivadas, podemos aproximar integrales también y vamos a tomar como base estos polinomios que tienen un incremento constante. Eh, Se puede hacer también con Lagrange, pero eso ya excede los alcances de este curso. Entonces, por eso nos estamos limitando a los polinomios interpolantes de Newton. Pero no quiere decir que sean un método que no sea poderoso, sino que sí son polinomios muy poderosos y simplifican en gran medida los cálculos, como lo vamos a ver en clases posteriores. Bueno, entonces, dada esta aclaración y este preámbulo, entonces quédense con eso, que los polinomios interpolantes de Newton nos permiten aproximar funciones tabuladas cuando el incremento es constante. Si no es constante, no se puede aplicar. Eso ténganlo en mente. Si les preguntan cuál es más general, Newton o Lagrange, pues obviamente tienen que contestar que Lagrange, porque Lagrange funciona para incrementos tanto constantes como variables, en general variables, y no importa que los datos estén ordenados o desordenados, no hay restricción alguna. Bueno, entonces seguimos. Primero entonces vamos a ver cuáles son las diferencias hacia adelante o diferencias finitas. A ver, vamos a ver ahora cuáles son las primeras diferencias hacia adelante. Las primeras diferencias hacia adelante se definen como, aquí hay que poner una delta. Esta delta es el operador diferencia, así aquí le puse, donde delta es el operador diferencia. Entonces, esto se lee así. La primera diferencia de y o y sub i es igual a y más 1 menos y. Y esto para los valores de i que van desde 0, de hecho llegarían hasta n-1, porque al final la primera diferencia de y n-1 tendría que ser igual a y n menos y n-1, porque aquí lo que dice es toma el valor siguiente. Aquí vean, el operador diferencia de y, o la primera diferencia de y es, si aquí fuera un 1, pues sería el siguiente valor de y, es decir, y2 menos el valor de y1. Entonces la primera diferencia de y1 sería igual a y2 menos y1. Porque aquí es, toma el valor siguiente y réstale el valor que tienes aquí. Entonces así más o menos funcionan las diferencias hacia adelante. Entonces aquí tomamos del iésimo, tomamos el que sigue y le restamos en el que estamos. ¿Ya ven? Porque aquí está la i, estamos en la i. Tomamos aquí para primer valor el que sigue y le restamos en el que estamos. Bueno, esas fueron las primeras diferencias hacia adelante. Ahora vamos con las segundas diferencias hacia adelante. Las segundas diferencias hacia adelante se definen como, y es algo muy parecido a lo pasado. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos que son las segundas diferencias de y, así se lee, este 2 no se lee delta cuadrada de y, sino que es las segundas diferencias, o las segundas diferencias
o la segunda diferencia de y es igual nuevamente. Ahora, si aquí viene una segunda diferencia, lo que vamos a tomar del otro lado es la diferencia previa. Si aquí va la segunda, aquí va la primera. ¿La primera diferencia de quién? Dijimos que primero va de la y que está aquí, la siguiente. Entonces la primera diferencia de y más 1 menos la primera diferencia del valor que está aquí, de y sub i. Nuevamente, esta delta es el operador diferencia. Entonces, ya más o menos le estamos entendiendo, supongo. Ahí espero que ustedes en casita estén agarrándole aquí la onda, que lo que estamos haciendo es, para la diferencia de orden 2 que está aquí, tomamos la primera diferencia para restarlas. Digamos, aquí restamos el siguiente valor menos en el que estamos. Y si ya tenemos esto, podemos generalizarlo y decir que vamos a poder calcular las k'ésimas diferencias hacia adelante. ¿Y cómo lo haríamos? Pues estas se definen de una forma similar. Si ya le encontramos el chiste a esto, veríamos que las k'ésimas diferencias de y serían igual a las k'ésimas menos 1 diferencias de y más 1 menos la k'ésima menos 1 diferencia de y. Vean que es la misma idea. Aquí tenemos las k'ésimas diferencias y del otro lado tenemos la previa, es decir, las k'ésimas menos 1. Igual de los dos lados, k'ésima menos 1 diferencia. ¿De quién? Pues ponemos la y siguiente, y más 1, menos la que está aquí, que sería y. Y esto igual lo vamos a barrer para los valores que podamos utilizar. Aquí no le pongo hasta dónde llega, pero es fácil inferir dependiendo la tabla. De hecho, pues sería n hasta n menos k. Pero bueno, eso ustedes lo pueden ver ahí en casa con más calma. Bueno, en el video que sigue ahí vamos a ver cómo hacer un ejemplo de esto. Vamos a ver un ejemplo de todo el contenido de este video, porque este video intenta ser un poquito más explicativo de la teoría y de las bases de la interpolación que de los ejercicios. En el siguiente va a ser de puros ejercicios. Entonces aquí necesitamos entender los conceptos teóricos. Bueno, ya que vimos cuáles son las diferencias. Bueno, aquí también. Como se aprecia, la diferencia de orden k se obtiene a partir de las diferencias de orden k-1. Entonces, es lo que les comentaba aquí, que si tenemos una diferencia de orden k, se define a partir de la diferencia de orden k más 1. Veamos en los ejemplos pasados. Esta de orden 2 se define a partir de la de primer orden. Así es como más o menos, vean que aquí tenemos, este es análogo a la derivada, lo vamos a ver después cuando lleguemos a derivación, pero no, bueno, no me adelanto. Pero digamos que así, aquí está la segunda diferencia, aquí viene la primera, si es 1 no se pone. Y cuando estábamos en la primera diferencia, aquí serían las diferencias de orden 0, pero pues y al igual que en las derivadas, la derivada de orden 0 se define como la misma función, entonces por eso aquí tenemos la misma función. Bueno, es como si tuviéramos la segunda derivada y la podemos calcular como la derivada de la derivada, ¿no? Algo así. Es como si la diferencia fuera una derivada y le sacamos la derivada a la derivada y ya nos da la segunda. Entonces la diferencia de la diferencia nos da las segundas diferencias y las diferencias de las k'ésimas menos 1 diferencias nos dan las k'ésimas diferencias. Bueno, y al final, ¿cómo veríamos estos resultados? Bueno, los resultados de calcular las diferencias se pueden colocar en una tabla como la siguiente. Aquí veamos, es un ejemplo un poquito abstracto, donde si nosotros tuviéramos, vean que estos son, es el primer renglón de la tabla, ¿no? La que nos dice que aquí. Bueno, aquí lo que vemos es que la tabla original eran estas dos columnas, la de x y la de y igual a f de x. Esa es la tabla original. Aquí nada más estamos poniendo 5 puntos, desde x0 hasta x4, que x0 tiene asociado y0, x1 y1, x2 y2, x3 y3 y así sucesivamente hasta x4 y que tiene asociado y4. Bueno, aquí
lo que puse fue poner una columna a la izquierda que es el subíndice, la i. Es decir, aquí vemos que es el 0, pues aquí y vale 0. El subíndice 1 y vale 1, el subíndice 2 y vale 2, el subíndice 3 y vale 3 y el subíndice 4 y vale 4. Bueno, después vamos a poner en la siguiente columna las primeras diferencias de y y. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí vean que sería la primera diferencia de y0, si recordamos, se define a partir de la y siguiente, es decir, y1 menos y0. Entonces aquí pondríamos la resta de y1 con y0. Entonces aquí viene el siguiente menos el previo, menos el que estamos. Y1 menos y0. Aquí luego iríamos en la primera diferencia de y1. ¿Cómo sería? Ah, pues y2 menos y1 y aquí pondremos el resultado. Luego así, lo mismo. La segunda diferencia, la primera diferencia de y2 sería y3 menos y2 y aquí pondremos el resultado. Luego, la primera diferencia de y3 sería y4 menos y3. O sea que este menos este y pondremos el resultado aquí. Vean que ya no podríamos sacar la que sigue, porque la cuarta diferencia sería y5 menos y4, pero en esta tabla no lo tenemos. O sea que no podremos poner aquí esa diferencia. Entonces, aquí cuando tenemos 5 puntos, únicamente podemos hacer hasta la primera diferencia de y3. ¿Y qué pasa con las segundas diferencias? Pues algo análogo, porque vean que para la segunda diferencia de y0 tendremos que utilizar la primera diferencia de y1 menos la primera diferencia de y0. Para la segunda diferencia de y1 tendremos que utilizar la primera diferencia de y2 menos la primera diferencia de y1. Para la segunda diferencia de y2 sería la primera diferencia de y3 menos la primera diferencia de y2. Y ya no podríamos sacar la que sigue porque para la segunda diferencia de y3 tendríamos que tener la primera diferencia de y4 que ya no existe aquí. Entonces así nos vamos. Si tenemos 5 puntos, pues para las primeras diferencias vamos a tener nada más 4, para las segundas 3, para las terceras 2 y para las cuartas nada más una. Entonces, que del número de puntos, pues nada más podemos sacar, si empezamos en 0, es i igual a 0, pues tenemos aquí la última i es 4, entonces solamente podríamos sacar hasta esa diferencia y solamente sería un dato. Entonces eso ya más o menos nos ayuda a pensar un poquito en cómo es que vamos a tener ordenados los resultados y no tenemos que estar calculando aparte, sino que directamente aquí haciendo las restas podríamos llenar la tablita. Bueno, ahora vamos a ver la relación que existe entre los polinomios y las diferencias. Entonces, esto sí es importante que lo tengan en mente porque es la base del método que estamos viendo. Bueno, si todas las j-décimas diferencias de los puntos de una función tabulada con espaciamientos constantes son iguales, y bueno, iguales y diferentes de cero, ¿eh? No quiero decir, porque me dicen en algún punto, ya son iguales, pero todas son cero. No, tiene que ser diferentes de cero. Aquí no lo puse, pero por ahí ustedes anótenlo en sus notas, de que si las j-décimas diferencias de los puntos de una función tabulada con espaciamientos constantes, o sea que con las condiciones que dimos aquí, son iguales pero diferentes a cero, entonces dichos datos corresponden a un polinomio de grado j. Entonces, recuerden ustedes en las derivadas de polinomios, les dije que esto era análogo a las derivadas. Entonces, si tenemos un polinomio de grado 2, por ejemplo, la parábola y igual a x cuadrado, y la derivamos, nos queda 2x. La primera derivada nos dio 2x. La segunda derivada nos da 2. Entonces es parecido aquí, porque un polinomio de grado 2 lo definen 3 puntos. Entonces, las primeras diferencias, o la primera derivada no fue constante porque era 2x y las segundas ya serían constantes, nada más que serían 2 en ese caso. Valdría 2 porque era la derivada de x cuadrada, 2x. La siguiente derivada de esa nos da 2. Y la que sigue ya da 0. Pero ya les dije que no, el 0 no lo estábamos incluyendo.
Bueno, entonces, si las j diferencias son constantes o son iguales, entonces esos datos corresponden a un polinomio de grado j. Además, cuando las diferencias de una función tabulada no se hacen constantes en ningún momento, pero la jésima diferencia, en la jésima etapa, perdón, en la jésima etapa son muy semejantes, es decir, los valores son ya muy parecidos, se puede utilizar un polinomio de grado j como aproximación y va a ser una buena aproximación. Bueno, ahora sí vamos a ver ya con ese preámbulo y con esas ideas, vamos a ver cuál es la interpolación de Newton. Aquí pues nada más les voy a poner prácticamente la expresión y no nos vamos a meter un poquito, no nos vamos a meter en los detalles de la deducción y de dónde salió eso. Eso lo pueden buscar en libros. Aquí es algo breve, pero que tenga el contenido necesario para abordar los ejercicios. Bueno, entonces veamos. Ya partimos de que tenemos los valores de la tabla en esa forma, que cumplen eso. Entonces, de los valores de la tabla de valores de x, valga la redundancia, teníamos esto, que x1 es x0 más h, que xk es x0 más kh y xn es x0 más nh. Bueno, esta xk es un valor arbitrario, es decir, es alguno de los valores de la tabla o en lo que a nosotros nos interesaría es que fuera cualquier valor que esté entre el primero, que era x0, y el último, que es xn, porque nosotros queremos hacer interpolación. Queremos utilizar los polinomios de Newton para interpolar, para aproximar algún valor que no esté en la tabla, porque si ya está en la tabla, pues ¿para qué hacemos esto? Entonces, nosotros comúnmente queremos saber cuánto valdría la función en alguna x que no esté en la tabla. Entonces, esta xk es un valor genérico, el que sea, pero que está entre x0 y xn. Y de esta expresión, xk igual a x0 más k por h, podemos despejar a k, porque nosotros queremos saber cuánto vale f de x para una x cualquiera, pero aquí, si nosotros ya conocemos xk, ya conocemos x0 y h, porque h sale de ahí del incremento de entre x, lo que no conoceríamos es la k. Bueno, pues aquí la podemos despejar, porque k, recuerden, sería un subíndice de algún dato. Y si corresponde con alguno de los valores de la tabla, pues sería 0, 1, 2, 3 o n. Pero si no corresponde, pues sería un valor, de hecho, un real, ¿no? Que puede estar entre 0 y n. Pero bueno, eso lo veremos en los ejercicios. Pero aquí, vean que si despejamos nos queda xk menos x0, este pasa restando y esta h pasa dividiendo y nos quedaría que k es igual a xk menos x0 entre h. Y aquí decimos que se puede despejar a xk, la cual puede ser un valor simbólico. Entonces, xk, pues la podríamos dejar como simplemente alguna x, la que sea, menos x0 entre h. Entonces ahí está, ya tenemos esa expresión. ¿Qué más? Bueno, ¿cuál es la expresión de la interpolación de Newton? La interpolación de Newton se define a partir de esta expresión. Vean que son cosas que ustedes ya probablemente han visto en otros cursos. Tenemos que la y para algún valor de k es igual a y0 más las combinaciones de k en 1. Estas cosas son combinaciones del valor que está aquí en el de abajo. Entonces las combinaciones de k en 1 por la primera diferencia de y0 más las combinaciones de k en 2 por la segunda diferencia de y0 más las combinaciones de k en 3 por la tercera diferencia de y0 más y así sucesivamente hasta más las combinaciones de k en j por la j diferencia de y0. A ver, ¿por qué ya no sigo con las combinaciones de k
en j más 1 y así hasta las combinaciones de k en n menos 1. O bueno, ¿por qué no le sigo? ¿O por qué me estoy quedando de las combinaciones de k en j? Bueno, pues no, como no tengo tiempo para esperarme a que me respondan y no me pueden responder, pues aquí les digo que, porque dijimos que si el polinomio es de grado j, las jésimas diferencias son constantes. Y si esas son constantes, las jésimas más un diferencias serían iguales a cero. Porque vean, en la tabla tendríamos puros valores iguales en algunas jésima diferencia. Vean acá. Por ejemplo, aquí. Imagínense que las segundas diferencias ya son constantes. Todas estas valen 3, 3, 3. ¿Cuánto valdrían las que siguen? Pues 3 menos este 3 menos 3 de acá, esto sería cero. Y para este caso igual 3 menos 3 también sería cero. Entonces, si las jésimas diferencias son constantes, las jésimas más un diferencias serían iguales a cero. Por ello, pues ya nada más nos quedamos hasta las combinaciones de K en J por la jésima diferencia de Y0. Bueno, donde las combinaciones de K en I son las combinaciones, perdón, donde esta cosa, donde estos símbolos son las combinaciones de K en I. ¿Y cómo calculamos eso? Bueno, ustedes a lo mejor ya conocen la expresión que les pongo aquí, esta primera, que las combinaciones de K en I son K factorial entre I factorial por K menos I factorial. A lo mejor lo conocen con las combinaciones de N en R o algo así. O de, pero aquí, pues con K e I tendremos esto. K factorial entre I factorial por K menos I factorial. Resulta que para este método comúnmente vamos a tener que calcular cuando K no es entera. Entonces, si utilizamos esta expresión, con la mayoría de las calculadoras no van a poder efectuar esta operación. Si tienen alguna calculadora científica, pero que no sea de las más sofisticadas, muy probablemente no pueda calcular factoriales de números eh, racionales o reales. Bueno, de números irracionales, si quieren, así. O números que no sean enteros. Inclusive en los negativos, pues menos. Pero porque el factorial que tienen definido ahí está definido en los enteros y en el cero. De hecho, nada más en los naturales con el cero. Pero comúnmente aquí vamos a hacer cálculos cuando K es por ejemplo, 1.5, 2.5, 3.1 y en ese caso pues no calcularían esto. Entonces, para evitarnos el problema, si hacemos algunos cálculos, un poquito de álgebra, podemos llegar a esta expresión, pues definiendo qué es k factorial, pues es k por k menos 1, por k menos 2, k menos 3, así hasta 1. Y lo mismo que para nosotros podemos ahí hacer una simplificación con esto y pues ya nos quedaría esto de acá. Si nosotros cancelamos k menos i factorial de lo de arriba, pues nos queda k menos i más 1, es decir, el siguiente, y todos los de abajo los unificamos con este término de acá. Y por eso nos queda nada más el resto que es este de arriba, k por k menos 1, por k menos 2, por k menos 3, entre i factorial. Y el número de términos que van a estar aquí, pues es exactamente igual a i. Si por ejemplo i fuera igual a 3, pues nada más tendremos este k por k menos 1 por k menos 2. Porque vean que aquí es k menos i más 1. Es decir, si i vale 5, pues este terminará en k menos 4. Porque sería k menos 5 1, sería menos 4. Y entonces, al final, el número de términos en producto o el número de factores es igual a i. Y abajo ponen i factorial.
E y, como toma los valores naturales, 1, 2, 3, ese sí lo pueden calcular fácilmente. Lo que no podrían calcular sería este k factorial. Si ustedes lo pueden hacer, pues ya pueden aplicar directamente esta expresión y ya, se olvidan. Pero como muy probablemente con sus calculadoras no puedan hacerlo, vamos a optar por utilizar la expresión que les presento aquí. Bueno, algunas observaciones finales. Cuando se desea obtener la interpolación entre dos puntos de f de x, no es indispensable obtener el polinomio en función de x, así igual que en Lagrange. No tenemos por qué obtener el polinomio en función de x, sino que basta con calcular el valor de k con la expresión que vimos ahí, que k es igual a x menos x0 entre h, al sustituir el valor deseado de x. Entonces aquí, en lugar de esta x, pueden calcular directamente para la x que les interese, ven cuánto vale k, es decir, el subíndice asociado a esa x, y ya, directamente en la expresión previa, ponen los números de cuánto dan las combinaciones de k, porque ya tienen k, entonces calculan esas combinaciones, estas diferencias las ponen de la tabla, es decir, a ver, vamos a regresarnos un poquito, esas diferencias salen de aquí. De hecho, sería el primer renglón. El primer renglón de la tabla va a contener la información que van a utilizar. Y de hecho, si ustedes quieren hacer interpolación y a lo mejor su valor está aquí, entre x2 y x3, por ejemplo, ustedes quieren calcular en el punto medio entre x2 y x3, aquí cuánto vale la función. Pues, y con un polinomio de grado 3, pues podrían tomar estos 3 puntos o estos 3 porque estarían encerrando al que les interesa para que siga siendo interpolación. Recuerden que el valor tiene que estar contenido entre los otros para que sea interpolación. Bueno, no quiere decir que siempre va a ser la primera, sino que ustedes pueden generar una tabla parcial a partir de la original. Bueno, entonces esas diferencias las obtienen de este renglón, del primero o del primero de la tabla a final que utilicen. Eh, y después nada les faltarían estas combinaciones. Entonces, el primer renglón es y0, la primera diferencia, la segunda la j-ésima. Y estas combinaciones, pues ya habiendo calculado el valor de x, perdón, el valor de k con respecto a la x que les interesa, pues ya sacan estos términos. Entonces, no es necesario calcular el polinomio simbólico. Bueno, por otra parte, si ustedes quieren calcular cuál es el polinomio simbólico, tendrían que sustituir el valor de k, pero con x simbólica, es decir, así tal cual está aquí, este lo podrían sustituir en la expresión previa, ya habiendo calculado las combinaciones con la k simbólica, sustituyen k como ese factor y aquí tendrían que hacer las operaciones, hacer un poquito de álgebra y ya encontrarían un polinomio así, que es, como es de grado j, pues tendrán un coeficiente bj por x a la j más bj menos 1 por x a la j menos 1 más, aquí me faltó un más, pero bueno, se lo pongo, más b2 por x al cuadrado más b1x más b0. Y ya con eso tendrían su polinomio expresado de forma simbólica. Y finalmente, al polinomio obtenido mediante este método se le denomina polinomio de Newton con espaciamientos constantes. Porque también hay con espaciamientos variables, pero en este curso no lo vamos a abordar, únicamente nos quedamos hasta aquí. Y con esto cerramos la parte conceptual de la interpolación de Newton. En el siguiente video vamos a ver un ejercicio de cómo quedaría esto ya aplicado a un ejemplo particular. Entonces, pues los dejo. Hasta la próxima.